La inteligencia artificial entró oficialmente en nuestras vidas en noviembre del 2022 y hoy, cumpliendo casi 4 años de eso, te voy a explicar cuáles son las 5 cosas principales en las que usamos inteligencia artificial cuando estamos liderando equipos de venta, cuando estamos guiando estos mismos equipos y cuando estamos vendiendo. Y si todavía no sabes quién soy Israel Amezcua. He ayudado a más de 85 empresas ya al día de hoy a generar procesos estructurados de venta. Más de 2,000 vendedores que hemos acompañado en una misión para que tengan claridad, para que sepan qué hacer, cómo hacerlo cuando están vendiendo y dejen de vender al azar. Y así poder llevarse estas habilidades de por vida. Así que hoy en día nosotros en nuestra consultoría, en nuestro entrenamiento, hemos ayudado a varias empresas, decenas ya, con inteligencia artificial. Algunas directamente, otras indirectamente. ¿Qué me refiero? Que les damos herramientas, agentes de ChatGPT y cosas que pueden utilizar para ir a aplicar de inmediato, para ahorrarse tiempo, para tener mejores resultados, para entrenar inclusive manejo de objeciones, prospección, seguimientos, etc. Y de manera indirecta, en donde nosotros somos quienes nos apalancamos con esta inteligencia artificial para darles un mejor camino, para guiarlos, para entenderlos, para darles mejores resultados. Así que ya sé que seas dueño de negocio y quieres entender cómo lo hacemos y cómo guiamos, o que seas alguien que también vende y tiene un equipo de ventas o eres vendedor también, te vamos a ayudar a que tengas esta estructura y estos recursos a la mano que te voy a regalar para que los puedas usar hoy mismo. De verdad, te puedes ir a meter y en unos 10 minutos ya estás del otro lado aplicándolo, llevándolo a tus ventas actuales. Así que vamos a empezar con cómo lo usamos nosotros. ¿Cómo usamos la inteligencia artificial como una consultoría para guiar a nuestros clientes? Y me voy a basar únicamente en ChatGPT o en Claude. Hay otras herramientas que utilizamos que no vale la pena profundizar. Ya después podemos hablar de eso, pero sobre todo cómo lo usamos. Cuando nosotros empezamos a trabajar con una empresa, con un equipo, a veces son de 3 vendedores, 5 vendedores, inclusive ahorita estamos trabajando con un par de empresas que son unos 30 vendedores en las sesiones. Los guiamos por este camino en donde tenemos que llevar a cada uno de estos individuos por el mismo camino, el mismo proceso. Y es así como queremos enseñar a esta empresa, a esta pyme. No importa lo que venda, equipo médico, productos químicos, hilo, acero, servicios, etcétera, a que tengan esta estructura para llevar a cabo a su equipo de ventas. ¿Y cómo hacemos eso? Pues analizando las bases, los fundamentos de este equipo. Porque hay muchos vendedores que algunos llevarán tal vez años, 10, 15, inclusive 20 años en la empresa, y otros que son nuevos. Así que cómo podemos juntar las mejores prácticas, analizarlos a todos para que no importa cuánto tiempo lleven ahí, todos vayan sobre el mismo camino y los líderes puedan acompañarlos por esta misión. Así que cuando nosotros iniciamos con una empresa, primero hacemos un diagnóstico completo de la parte comercial, de los vendedores, gerentes si lo hay, directores, líderes, dueños, para poder entender desde su perspectiva en dónde están parados ellos, cómo se consideran en estas partes de guiar, entrenar, liderar, acompañar, cada cuánto tienen sesiones. Los gerentes también, cómo llevan a cabo estas sesiones con sus equipos, con sus ventas, cómo los lideran, cómo los miden, cómo los llevan. Porque hay equipos en donde el gerente o subdirector o etcétera, este mando medio, está bastante involucrado en la venta, y hay otras en donde no tanto por el equipo que tiene, ¿no? La cantidad de gente que es o las actividades. Cada empresa está distribuida diferente y también estructurada diferente. Ahora, no es que una esté bien o otra está mal. Hay veces que no es la mejor manera, pero así lo han hecho porque así han resuelto improvisado. Y hay otras que así lo hacen porque es la mejor práctica hasta ahora. A veces encontramos que sí, a veces encontramos que no es la mejor práctica y los ayudamos a hacerlo de otra manera. Luego vemos todo el diagnóstico de los vendedores. ¿Cómo se consideran ellos? ¿Cómo se califican ellos en la parte de salir a generar demanda, prospectando por diferentes canales? ¿Cómo hacen los seguimientos? ¿Cómo se consideran ellos en esta parte de la disciplina del reporteo, de la estructura, de medir sus proyecciones, etcétera, etcétera? La mayoría de las veces encontramos una interesante discrepancia entre cómo se califica el vendedor y cómo lo califica su líder, a veces hasta de 3 o 4 puntos. Es algo muy interesante porque siempre nosotros tenemos esta tendencia de sobrecalificarnos o decir que somos buenos en algo cuando tal vez no es que seamos malos, sí podemos ser mejores, pero nuestro líder ve que tenemos todavía una capacidad mayor. Y este mando medio también a veces se califica mejor de lo que lo califica la persona que está arriba de él. Así que no es que esté bien, no es que esté mal, de nuevo, simplemente es cómo nos vemos y tener esta humildad y esta capacidad, sobre todo, de detectar que tenemos áreas de mejora, áreas de oportunidad y cómo podemos trabajar en ellas. Como me lo dijo un mentor una vez, me dijo: Israel, ¿tú cómo estás en tu operación
del 1 al 10 en un rango donde 10 estás excelente en tu operación, en tu manera de operar, de llevar a cabo el negocio, y 1 estás muy mal, muy bajo. ¿En qué número te encuentras? Y yo en ese momento dije, yo creo que estoy en un 6 o un 7. Y me dijo, qué lástima, porque entonces no tienes mucha área de crecimiento. Yo estoy en un 2, me dijo. ¿No? Alguien que factura millones de dólares al mes me dijo, yo estoy en un 2. Entonces, tal vez fue modesto, tal vez no está en un 2, pero si tú te calificas en un 2, en un 3, tienes una gran área de mejora. Todavía te queda muchísimo. Y entonces la manera en la que ves cómo operas, cómo llevas a cabo tus actividades y a tu equipo, tiene otra perspectiva totalmente distinta que si te consideras en un 7 y no tienes mucha área de crecimiento, no tienes tanta oportunidad. Y eso es lo que hacemos casi todo el tiempo. Nos sobrecalificamos porque pensamos que en verdad estamos mejor de lo que estamos, cuando si nos calificáramos más bajos, tendríamos esta gama de oportunidades mucho más amplia de saber que todavía puedo crecer mucho más. No es calificarse mal, no es darse latigazos y decir soy muy malo, ya me debo de dedicar a otra cosa, soy pésimo, no hago nada bien, para nada. Simplemente es decir, si voy bien puedo ir mucho mejor de lo que creo que puedo ir. Muy bien, entonces ayudamos a aterrizar esta información para luego hacer un diagnóstico, el cual tenemos unos, como les quieras llamar, bueno, en ChatGPT se llaman agentes, en Claude se llaman proyectos, también hay artefactos, también hay cowork y bueno, diferentes maneras en las que aprovechamos estas herramientas. Aterrizamos toda esa información, a veces son 40 documentos, para sacar un diagnóstico con estos prompts que utilizamos. Aterrizamos toda esa información, nos da un diagnóstico muy profundo, muy robusto, muy claro y estructurado, que nos sale a veces de 10 cuartillas, en otras ocasiones de 15 cuartillas, en donde vamos a sacar todo este análisis de cada una de las personas y en conjunto cruzamos puntos para entender dónde está parada esa empresa y cada una de las personas que son parte de esa empresa, de ese equipo. Así que de ahí partimos a aterrizar todo esto, lo estudiamos, nos da un resumen que antes nos tomaba, pues sí, un par de horas estudiar y leer y cruzar esos puntos o inclusive más. Y con esa información nos preparamos para tener nuestra sesión de onboarding. En esta sesión de onboarding hablamos con los líderes y aterrizamos toda esta información, pero sobre todo vamos con preguntas muy específicas de cosas que no nos quedaron tan claras, que nos permitan llegar a esas conclusiones aún todavía más robustas. Entonces, esta sesión puede durar unos 60 minutos, en donde con este diagnóstico que obtenemos, cruzamos esos puntos, confirmamos ciertas cosas con él o los dueños o los directores, y de ahí entonces robustecemos aún más con esa sesión ese diagnóstico, que nos permite tener todavía mucho más contexto de dónde está parada la empresa y el equipo comercial hoy, que son cosas que a veces hasta los dueños nos dicen, nunca había pensado en eso, no me había dado cuenta de eso, no tiene ni tiempo de considerar revisar esa información, la verdad, y es algo bastante valioso. ¿Qué hacemos con eso? Tenemos esta primera sesión con todo el equipo comercial también y confirmamos, unimos los puntos de esa información, de ese diagnóstico que obtuvimos. Yo voy, o mi equipo, y vamos a hacer preguntas todavía más concretas y vamos a hacer que estos vendedores confirmen sus actividades, sus responsabilidades, cierta información de sus trabas, de cómo llevan a cabo ciertas operaciones. Y entonces cruzamos todavía más los puntos con ese diagnóstico que obtenemos. De ahí lo actualizamos aún más y nos deja una tercera versión de este primer diagnóstico, el cual es una herramienta súper poderosa para nosotros. Imagínate, al día de hoy, desde que empezamos a hacer esto, tenemos más de 40 diagnósticos de 40 empresas diferentes, que cuando el otro día me metí a cruzar toda esa información, salen cosas extremadamente valiosas. Pero bueno, el punto es explicarte cómo con esas herramientas de inteligencia artificial nos ahorramos días de investigación, de lectura, de aterrizar esa información. ¿Por qué? Porque obviamente yo lo lee mi equipo, lo vemos muy rápido, pero en lo que vamos viendo el décimo, el quinto, el segundo, el onceavo, no importa, se te está olvidando lo anterior, ¿no? Entonces encuentras ciertas cosas ahí, pero la mente no da la capacidad para poder en verdad cruzar esos puntos, aterrizar toda esa información y hacer un resumen tan extenso. Si hasta ahorita tú consideras que esto es un video valioso y que te gustaría explorar cómo te podemos ayudar, si eres dueño de una empresa, un equipo entre 3, 15 vendedores, una pyme que sabe que puede mejorar y que quiere un diagnóstico así de profundo para que lideremos a tu equipo, solamente ve a Instagram, israel.amezcua con ese, aquí lo ves, y escríbeme: Israel, me interesa el entrenamiento, te vi en el YouTube. Lo que quieras ponerme, no pasa nada. Ahí iniciamos una conversación y vemos si esto en realidad es para ti. Y si te interesa seguir adelante, te voy a explicar cómo podemos ajustar esto con inteligencia artificial. Ya que aterrizamos este diagnóstico,
lo que hacemos es iniciar nuestras sesiones. Estas sesiones son 12 sesiones, al día de hoy así lo manejamos. Llevamos a cabo diferentes dinámicas, entrenamiento grabado, cursos, te vamos dando recursos, te vamos ampliando ahí para que vaya tu equipo aplicando individualmente y también tú pues en esta parte de liderazgo vayas creando junto con nosotros, te ayudamos a crear esta estructura en tu área de ventas para que tú ya tengas a un equipo bien entrenado, guiado hacia ese mismo camino y te vamos dando estos recursos para que permeen, no solamente que lo apliquen ellos y pues buena suerte a ver cómo les va, sino también cómo nosotros vamos aterrizando esta información para ti para siempre. Para siempre me refiero a que en verdad queda en tu empresa y son documentos vivos que sirven de base. De verdad que la mayoría de las empresas nos han dicho que nunca habían tenido un documento así, ese playbook, esos recursos de prospección, de perfilamiento de leads que entran por pauta, de seguimientos, etcétera, etcétera, que les damos personalizados. Nunca lo habían hecho, nunca se habían sentado, no tienen esa estructura, algunos de hace tiempo, pero no es como que lo están viendo y mejorando, ¿no? O sea, es algo que se les dio tal vez hace meses o años a algunos vendedores y en realidad nadie se está asegurando que se lleve a cabo, ni se están puliendo ni mejorando. Entonces les damos estos recursos que son de por vida. Literalmente los pueden seguir usando, les enseñamos a usarlos, a que permeen en la empresa, que sean parte de, por si entran nuevos vendedores, puedan actualizarlos con esta información. Entonces vamos usando así la inteligencia artificial para guiarlos por el entrenamiento, para ir aterrizando estos recursos que les damos. Hacemos un par de check-ins a lo largo de esto, justo como muy hacia dirección, cómo hemos visto a tu equipo, qué ha pasado, qué hemos mejorado. Y con eso nos apalancamos otra vez de inteligencia artificial para aterrizar y actualizar. Tenemos esta sesión, vemos cuáles son otras áreas de mejora, cuellos de botella, qué hemos resuelto, qué hemos logrado y luego actualizamos. No nada más te vamos dando un resumen de cómo está tu empresa, unos rayos X, sino más bien te vamos diciendo cómo va cada uno de tus vendedores. Inclusive en algunas ocasiones también el dueño se da cuenta que por ahí hay un gerente, dos gerentes que son los que no están guiando bien al equipo. Y no nada más es el vendedor el que no está dando resultados, sino el gerente. Y cuando se le dan las herramientas, las tablas, los recursos, no solamente es el vendedor quien no está dando el ancho, a lo mejor el vendedor despunta, pero vemos que hay ahí una traba en cuanto a pues, el liderazgo y puede ser el gerente quien no está aplicando. Se le sube el estándar, se le empiezan a dar nuevas reglas, nuevas maneras de operar, actualizar CRM, tener el equipo más en corto y el gerente en verdad no está dando el ancho, entonces el líder decide pues tomar una decisión, pero ya es una decisión informada. Así que sirve mucho esto porque te vamos dando claridad de dónde está tu equipo en todos los aspectos. Inclusive el mismo dueño se da cuenta que no estaba haciendo ciertas cosas. Y hay dueños que se involucran bastante, se meten y empiezan a cambiar todo cómo funciona la empresa. No nada más en el área comercial, sino empezamos a ayudar a partes operativas, logística, marketing, RH. Es un escáner total. Pero también hay unos que nos damos cuenta que no están tan involucrados. En verdad, pues quieren esto de por encima, dáselo a mis vendedores. Yo estoy en otras cosas. Tengo otras 3, 4 empresas, pero déjaselos a ellos. Entonces, bueno, nosotros vamos guiando y el dueño entra hasta donde quiere. Sobre todo nos deja entrar a nosotros lo más que, pues a veces nos abren las puertas más que otros. Sin embargo, también, y ya hablando un poquito de esto, no es un entrenamiento en donde pues no te involucres, no te preocupes, nosotros hacemos todo. Claro que se necesita de ese involucramiento de los líderes para que pueda permear. Y esa data que nos dan nos ayuda a tenerla mucho más aterrizada con todos estos recursos y herramientas como la inteligencia artificial. Ahora, así los vamos guiando por este camino y ahora va esta parte que estabas esperando, que es cuáles son los recursos directos que damos, que son sobre todo estos agentes de ChatGPT. ¿Por qué ChatGPT? Porque primero los creé ahí hace un par de años, pero sobre todo porque ChatGPT es el único ahora, hasta donde yo sé, que crea estos agentes. Claude tiene sus artefactos, tiene sus proyectos, pero para compartir al público en general, tengo 4 agentes de los 6 en total que tengo, son 4 los que pasan las 1500 conversaciones. A más de 1500 personas han usado y lo han usado varias veces. ¿Por qué? Porque los he regalado. Algunos de ellos son más antiguos que otros. Entonces te voy a decir cuáles son estos 6 agentes que usamos, que regalamos, y no nada más a la parte del entrenamiento a quienes están aquí. Sí, obviamente con ellos profundizamos más, los ayudamos a usarlos en vivo, vamos pues sacándoles mucho más provecho, pero también en algunos de mis reels, en algunos de mis contenidos los he dado, pero nada más pues los doy y ya no sé qué tanto los usan o qué tanto provecho les han sacado. Así que uno es para prospectar. Mr. Prospector es el más conocido de todos. Este no nada más te crea una base de datos bastante extensa, sino que tiene instrucciones, recursos, plantillas, guiones para saber cómo comunicarse con estructura por correo, por mensaje, por teléfono,
por como sea, para darte cadencia. El error es pues prospectar y hacer esos esfuerzos aislados, sino más bien crear secuencias con cadencia. Un contacto por acá, a los 2 días otro por acá, a los 3 días por acá, por allá, por allá. Entonces vamos prospectando y vamos haciendo esas bolas de nieve. Guiamos a los equipos con los que trabajamos a que vayan prospectando de esa manera, que escojan prospectos, empresas AAA, AA, pymes, chicas, para ir llevándolos. Entonces no es una prospección aislada, al azar, en volumen, sino más bien es bien cuidada. Y lo que hemos visto es que por ahí del día 60-90, muchos de ellos ya empiezan a tener respuestas que antes no tenían y empiezan a agendar citas como antes no agendaban, porque era más por suerte, no por esfuerzos disciplinados, constantes, bien enfocados. Así que de ahí empiezan a salir ventas que multiplican los números en algunas veces más de un 100%. Digamos que si ese vendedor cerraba $10,000 al mes, de pronto un mes cerró 15,000, $20,000, $150,000 hemos visto en equipos completos y más. Entonces no se trata de salir a prospectar nada más porque sí, sino hacerlo bien, y Mr. Prospector ayuda bastante con esta comunicación. Luego está generadora de valor, que esta es para hacer seguimientos. Ya no te responden, ya te ghostearon, ¿no? Como se dice, ya no sabes qué hacer, tus seguimientos son básicos, son de relleno, te ayuda a darte otras perspectivas, otras maneras de comunicarte, hacer secuencias de prospección, de seguimiento, perdón, tal vez para cuando recibes leads nuevos por pauta publicitaria o cuando estás en un seguimiento post propuesta comercial, ¿no? Hay pre-seguimiento, que es todo lo que pasa antes de esa cita de venta, y luego post seguimiento, que es todo lo que pasa después de esa cita de venta. Tal vez ya hiciste un pitch, ya diste una cantidad económica. Luego está la maestra del pitch. Muchos vendedores hablan de su oferta y vomitan la información y la dicen toda mezclada. Somos muy buenos, pero también tenemos esta garantía por este certificado, pero ayudamos a estas empresas, pero te damos un excelente servicio, además te damos esto y esto. Es como que revuelven todo porque tienen prisa de hablar en estos minutos en donde les toca decir qué ofrecen. Inclusive algunos se apoyan bastante en una presentación. Lo que queremos es darle estructura al pitch, cómo lo vas a aterrizar y cómo separas estos pilares, como me gusta llamarle, o fases, pueden ser de los dos. Fases es más como si tiene una fase, luego terminas esa fase, pasas a la segunda fase, terminas esa fase, pasas a la siguiente fase. No, hay ofertas, hay empresas que venden así. Y luego está esta parte de pilares, que tal vez no hay fases, no es como qué tiempo, simplemente mi primer pilar es que tengo tecnología, que tengo estas herramientas que me permiten guiarte y analizarte. El segundo pilar es el servicio que te doy, cómo te acompaño, cada cuánto hablamos, tal. Y el tercer pilar es que creamos nuestros propios productos. No importamos, no tenemos proveedores externos, es todo in-house, todo lo hacemos aquí en nuestras fábricas y etcétera, ¿no? Entonces, cuando el vendedor tiene esta claridad, puede expresarse en orden y puede ir confirmando que al prospecto esto va teniendo sentido para él, y voy trabajando esas objeciones. Pero sobre todo dejo el valor separado, dividido, para hacer mi oferta unida y cerrar excelentemente. Así que la maestra del pitch también es un excelente agente que da demasiado valor. Después tenemos a señorita investigadora. Esta señorita te va a ahorrar años de investigación. De verdad no sabes las respuestas que tenemos cuando enseñamos a la señorita investigadora en estas sesiones con estos vendedores que pues tienen que literalmente estar buscando nuevas empresas, nombres, correos, gente, empresas a quien buscar, y es difícil porque pues te tomas un rato. Todos sabemos que es difícil esa parte de estar buscando en Google Maps, en bases de datos, en INEGI, depende de dónde busques, para poder tener unos contactos y luego hacer el esfuerzo de prospectar. Entonces, lo que hace la señorita investigadora es que se va a todos lados, ya sabes cómo funciona la inteligencia artificial, y mientras más contexto tiene, le das algunos ejemplos y te da unas listas enormes, siempre súper valioso, y sobre todo podemos aterrizar estas empresas principales. No importa el tamaño, pueden ser chicas, medianas, por zona, por región, norte del país, sur del país, este tamaño, este número de sucursales, este número de personas, te encuentra todo. Y ya que tienes esto, le dedicas 1 hora a la semana. Ya que tienes esto, te vas a Mr. Prospector, aterrizas la comunicación y te pones a prospectar. Entonces tienes todo el caminito. Por eso los hice así, porque es toda la parte de la venta que yo tenía pues que hacer también, y mucho tiempo que me tomaba. Hoy en día me encantaría estar en esas épocas donde tenía que estar prospecte investigando, porque me ahorraría horas de vida. Así que sé lo valioso que es, sé el trabajo que ahorra, y es una herramienta que si no la estás usando hoy, de verdad estás vendiendo a la antigua. Y que no es menos poderoso que los demás, pero es una herramienta, yo lo considero el más valioso, no porque da más valor que los demás necesariamente, sino porque es un agente que hace lo que la minoría de los vendedores hace. Todos investigamos bien o mal,
Todos prospectamos bien o mal, todos hacemos seguimientos bien o mal, hacemos el pitch bien o mal, pero nadie maneja objeciones, nadie sabe entrenarse en manejo de objeciones, nadie hace roleplay, nadie entiende cuáles son las bases del manejo de objeciones, cuáles son las principales, cómo darle la vuelta, cómo detectarlas a tiempo, cómo hacer preguntas. Nadie hace esto, en verdad. 1 de cada 100 sabe hacerlo y es porque tuvo un entrenamiento robusto. Sobre todo es algo de los últimos años con closer, ¿no? De ventas, sobre todo de ventas digitales, en algo donde yo me entrené. Yo lo hice mucho tiempo y ahora entrenamos a closers también a hacerlo. Y es algo que, bueno, apenas está llegando a México y Latinoamérica también en los últimos años. Así que casi nadie tiene estas bases, casi nadie tiene este entrenamiento. Y cuando se lo damos a los vendedores, te prometo que casi nadie se toma el tiempo de ir con el cerrador profesional, que así se llama esta gente, y hacerlo. Pero sé de algunos que si lo han hecho, sus resultados son tangibles, son mucho mejores y la manera en la que se comunican y tienen una cita de venta que he visto, la verdad es que cambia toda la jugada. Por eso es que el 1% lo hace, porque ese es el 1% que separa a todos los demás. Todos los demás pues lo usan una vez, si bien tal vez ni siquiera lo usan y siguen en las mismas, frustrándose por las objeciones, diciendo cualquier cosa, defendiéndose, argumentando, sin en verdad tener control y liderazgo en estos momentos. Entonces, estos son los agentes. Eso sí te los puedo regalar, los tengo todos disponibles. Otra vez, ve a Instagram, dime Israel, agentes de ChatGPT, vi el video de YouTube, por favor regálamelos, te voy a dar un documento donde vienen todos. Por ahí viene un plus, uno más de reclutamiento. Si eres dueño de empresa, líder de un equipo, este tiene todo el proceso de reclutamiento que te va a ayudar bastante a saber cómo perfilar, cómo entrevistar, cómo hacer formularios, guiar todo ese camino. Muy bien. Y también si conoces a algún vendedor que quiere estos recursos, algún dueño de empresa, a tu jefe, a tu socio, compártele este video. Espero que sea valioso para que puedan seguir creciendo, mejorando sus ventas individuales y en equipo. Y si tiene más sentido para ti, suscríbete porque generamos contenido de este tipo. También tenemos los podcasts con invitados de lujo, lo cual si tú sigues comentando y ayudándonos a que crezca este canal, pues podemos llegar a otra gente también para seguir generando valor de esa manera. Así que suscríbete, comenta, búscame en Instagram, sígueme en redes, lo que sea que te haga sentido a ti, pero gracias por escuchar y usa estos agentes lo más pronto posible en cuanto los tengas, ¿vale? Pídemelos, úsalos y coméntame cuando estés vendiendo más.